Cita con Dios, por el pastor Elías Betanzos. Muy buenos días. En Génesis capítulo 35, versos 19 al 21 dice la Biblia: Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. No hay nada que nos detenga cuando caminamos con un rumbo definido, cuando tenemos claro el propósito de Dios para nuestra vida. No nos detenemos a pesar del dolor, de la pérdida, de las crisis, sino más bien buscamos el favor de Dios sobre nuestra vida. El Dios que nos sostiene, que nos levanta del dolor, el Dios que bendice a pesar de la adversidad, el Dios que resplandece con su amor y su gracia sobre nuestra vida. ¿Cómo caminar en medio del dolor? Dios puede cambiar esos pasos de dolor en pasos de victoria. Dios nos enseña cómo levantarnos. Él es experto en cambiar las crucifixiones en resurrecciones. Deposita tu confianza en Dios. Cuando después de la lucha nos mantenemos enfocados en el propósito de Dios sobre nuestra vida, podemos confiar que Él tiene el control de todas las cosas. Oremos. Padre, gracias por darnos la fuerza necesaria para caminar en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos sostienes con mano fuerte y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la Biblia en Proverbios capítulo 20, verso 7. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. A veces vamos manejando y vemos un semáforo en rojo y lo pasamos. El mensaje que damos a nuestros hijos es que pueden violar una ley vial que nos es indicada por el semáforo. Cuando crece el hijo se pasa todos los saltos que pueda porque se le enseñó así y les dejamos un mal legado. Les enseñamos a violar las leyes de tránsito. Por eso, por pequeño que parezca la acción, tengamos cuidado con el legado de nuestros hijos. No somos perfectos, pero sí podemos vivir en integridad. La integridad satisface a Dios. Es un legado para nuestros hijos y también trae bendición. Dios se deleita con pesas exactas. Dios es honrado y derrama bendición a nuestra vida y a nuestra familia. La herencia de la integridad trae bendición a tu casa. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que nos des ese espíritu de integridad, que podamos conducirnos, Señor, como personas justas e íntegras, y que eso pueda ser un legado para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Te pido que tú bendigas a cada persona que está escuchando este audio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leemos la Biblia en Juan capítulo 8, verso 14. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. ¿Tienes claro dónde llevarás tu vida? Tal vez has estado dando vueltas sin sentido, tal vez vives agradando a los demás y eso solo te ha causado estrés, disgusto y frustración, porque agradar a los demás es imposible, es vivir en agonía. Hoy te invito a que tomes en cuenta el ejemplo de Jesús. Agrada a Dios, búscalo, que tu vida esté direccionada hacia Él. Eso le dará un sentido muy diferente a quien eres y todo lo que haces. ¿Qué te quiero decir? Que decidas que cada día pondrás a Jesús en el centro de tu vida y harás todo como para Él. Entonces, tu pareja, tus amigos, compañeros de trabajo notarán esa diferencia y tú encontrarás un sentido de la vida más profundo. Define a dónde dirigirás tu vida, a las cosas eternas o a las cosas superficiales y pasajeras. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el oxígeno que respiramos y gracias por recordarnos que tenemos que darle un rumbo a nuestra vida contigo, en tus manos, con tu dirección. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Imagina la tristeza, soledad y temor que sentía el profeta Elías, a pesar de que Dios le había mostrado su poder y su respaldo, no solo a él, sino a todo el pueblo y a todos los falsos profetas.
Una palabra de sentencia de muerte pudo llevarle a esta tristeza, soledad y miedo. Existen momentos en nuestra vida en la que vemos el poder de Dios sobre nuestras vidas de una manera única. Dios nos muestra y confirma su compañía sobre nosotros, pero cuando de repente nos enfrentamos a una enfermedad, un desempleo, una crisis, podemos sentirnos solos, tristes y temerosos, igual que el gran profeta Elías. Elías se refugia en una cueva. En ese tiempo Dios cuida de él, le permite descansar, alimentarse y tomar nuevas fuerzas, pero no lo deja ahí encerrado. Dios le manda a salir de la cueva y continuar con sus labores. Lo envía a ungir al nuevo rey de Israel. Tenemos que levantarnos de cualquier crisis, enfrentar las situaciones difíciles, sacar el pecho, levantar la cabeza y caminar confiados en Dios. No podemos dejar que las amenazas o el temor nos encierren. Así como Elías tomó nuevas fuerzas, también nosotros podemos levantarnos y tomar nuevas fuerzas en nuestro Dios. Gracias, Papito, porque en ti somos más que vencedores. Gracias por fortalecernos. Gracias por animarnos. Gracias, oh Dios, por sacarnos de la cueva para seguir adelante, siguiendo tu propósito. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 26 del primer libro de Samuel, nos narra que David nunca se da por vencido. Aun cuando su ejército aliado es mucho menor, David permanece firme, luchando, peleando la batalla, al punto tal que con las estrategias y sobre todo con la ayuda de Dios, tuvo la oportunidad de tomar la vida del rey Saúl, pero decide tener misericordia y honrar al ungido de Dios. 1 Samuel capítulo 26 versos 24 y 25 dice: Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío, harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. David decide hacer frente a su perseguidor, decide salir de la cueva donde se ocultaba para preservar la vida y decide luchar para recuperar su familia, su casa y su relación con Dios en el pueblo. Hoy que nuestros enemigos puedan decir como Saúl a David: Dios te bendiga y sigas luchando con heroísmo, que al hacer frente a nuestras luchas podamos conquistar nuestra familia, reconstruir nuestras vidas, levantarnos de las crisis y volver a casa y a la casa de nuestro Dios para adorarle, que podamos luchar y salir victoriosos. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias porque tú estás con nosotros, venciendo a nuestros gigantes, ayudándonos en todo momento, rescatándonos de nuestras dificultades. Gracias porque aún con nuestros enemigos, tú bendices nuestras vidas y levantas nuestra cabeza. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Leemos la Biblia en Josué 1:8. Dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí está la clave para una vida de éxito, conforme al propósito de Dios. Más tarde el salmista lo diría de esta manera en el Salmo capítulo 1, versos 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Los israelitas, conscientes de esta bendición que viene tras hacer un pacto con Dios, hicieron un compromiso: obedecer la palabra de Dios. La palabra clave es compromiso. Dios está buscando gente comprometida con Él. Si anhelamos una vida bajo la bendición de Dios, debemos tomar la decisión de comprometernos con la palabra de Dios, pues solo en ella encontramos instrucciones y principios para la vida que nos fortalecen y nos dan dirección para una vida abundante y plena. Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra, porque al meditar en ella y al llevarla a la práctica, tu compromiso, tu pacto, es que traerás éxito a nuestra vida. Te ruego, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no es sabia en sus decisiones. Seguramente conoces a alguien que durante sus estudios académicos obtenía 10 de calificación en todas las materias y hasta le dieron una mención honorífica, pero ya en la práctica no tuvieron éxito. Excelentes estudiantes, pero muy malos trabajadores.
solo porque no saben tomar decisiones correctas. Tienen conocimientos, son educados, pero no son sabios. Santiago capítulo 3, verso 17 dice: La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. La sabiduría no tiene nada que ver con tus conocimientos o con los títulos obtenidos. Tiene todo que ver con tu carácter, con la forma como tratas a los demás, con tu conducta. No se trata de lo que hablas, sino de lo que vives. No se trata de tus palabras, sino de tus acciones. No se trata de tus diplomas, sino de tu disposición y de la forma de conducirte en el trabajo. ¿Cómo puedes saber si eres sabio a la manera de Dios? La Biblia enumera algunas características de la sabiduría que proviene del cielo. Es una persona que no miente, que habla con la verdad. Es una persona que no estafa a nadie, que no manipula a nadie, que no traiciona. Es una persona auténtica, que no se deja corromper. La Biblia nos dice que una persona sabia es una persona que en su conducta tiene una actitud íntegra. Una persona sabia es amante de la paz. No es alguien que busca pleitos, sino un pacificador, considerado justo, lleno de misericordia, compasivo, imparcial y sincero. Estas son las características de la sabiduría que proviene del cielo. Meditemos sobre lo que la Biblia dice al respecto en Proverbios capítulo 10, verso 9. Quien camina en integridad, camina con seguridad. Oremos. Dios, ayúdanos a obtener la sabiduría que viene del cielo. Que podamos vivir siempre en esa dirección, para que caminemos con seguridad y en integridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia en Isaías 43:4: Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Todos somos creados por Dios. Sin embargo, no todos somos hijos de Dios. Solo los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, Dios se convierte en nuestro proveedor y sustentador. Para Dios nosotros valemos. Dio a su Hijo Jesús para dar su vida por nosotros. Eso demuestra nuestro valor. Muchos dicen: yo no sirvo, soy basura. Hoy te digo, Jesús no murió por basura. Él nos dio un valor muy grande. ¿Cuánto vale tu casa? ¿Una pintura que haces? ¿Cuánto vale tu auto? Realmente nosotros podemos asignarle un valor. Incluso puede cotizarse un valor en el mercado. No obstante, en la realidad vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Todo lo que tenemos vale con base en lo que la gente está dispuesta a pagar. ¿Cuánto vales tú? Si sientes que no vales nada, mira a la cruz. Ese es tu valor, lo que pagó Dios para salvarte. Él dio a su Hijo, eso es lo que valemos para Él. Estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a recibir esas heridas, esos latigazos, esa corona de espinas, porque eres muy valioso para Él. Valemos la sangre que Jesús derramó en la cruz. Padre, te damos gracias, porque esa muestra de amor nos da el valor que nosotros tenemos. Gracias por amarnos tanto, por valorarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén. En Mateo 27:24, Pilatos, al juzgar a Jesús, dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Los judíos estaban acostumbrados a lavarse las manos cuando deseaban demostrar que eran inocentes de un crimen cometido por otros. Pilato, al hacer esto, pretendía denotar que eran culpables de su muerte, pero que él era inocente. Pero el simple lavado de sus manos no lo liberó de la culpa. En sus manos estaba toda la responsabilidad para hacer algo en el deber de su juicio. Por el contrario, en lugar de afrontar su responsabilidad, decidió ceder la culpa y de manera simbólica se lavó las manos. Hay circunstancias de la vida en las que no podemos lavarnos las manos. La responsabilidad nunca se delega. Si nuestro matrimonio requiere atención, diálogo y soluciones, culpar no generará un cambio. Si tenemos que cuidar nuestra salud, siendo indiferentes no producirá sanidad. Si necesitamos hacer cambios en nuestro trabajo, echando la culpa al jefe o a los compañeros, no se logrará nada.
Jesús sigue diciéndonos: haz frente a tus problemas, busca soluciones. Padre, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a ser responsables y a hacer lo que tenemos que hacer en lo natural para que tú hagas lo sobrenatural. Bendecimos tu nombre en este día en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la Biblia en 1 Timoteo 6:8. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Lo que Pablo le dice a Timoteo no es un consejo de estancamiento o de mediocridad. Más bien, él está diciendo que el secreto de la vida y el ministerio consiste en apreciar y valorar aquello que Dios nos permite vivir ahora, sea mucho o sea poco. No es la cantidad lo que te hará feliz. En realidad, la felicidad es la disposición de corazón, esa que te permite disfrutar a tu cónyuge con sus defectos y errores. Esa disposición que te permite valorar el esfuerzo de tus hijos en la escuela o que te permite servirle a tu jefe y honrarlo a través de tu trabajo. Asimismo, ver la entrega de tus trabajadores. Sé libre de la amargura que trae el no valorar lo que tienes. Vive contento con lo que tienes y sí está permitido querer más, pero no por insatisfacción, sino por visión. Como mi amada iglesia, yo la valoro. Siempre que salgo extraño mi casa. Aunque he visitado otras congregaciones, amo a mi iglesia y estoy muy contento con ella. Sin embargo, mi visión es alcanzar a Oaxaca para Cristo. Esto quiere decir que aprecio a mi iglesia, pero estoy buscando seguir creciendo. No porque esté insatisfecho, sino porque Dios me ha dado la promesa de que así será. Así que hoy sé libre por el contentamiento. Disfruta lo que tienes y dale gracias a Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por el oxígeno que respiramos. Te damos gracias por tu provisión que nos darás hoy. Gracias por la vida. Gracias. Ayúdanos a disfrutar la vida en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en Job capítulo 23, verso 10. Sin embargo, Él sabe dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Job comprendía este principio, que para sacar lo mejor y más valioso de él, Dios lo había puesto a prueba. Pero Job declara dos cosas más. La primera es que Dios es quien sabe qué quiere lograr a través de las pruebas por las que pasamos. Tal vez tú y yo nos sentimos como Job, desorientados y no entendemos lo que estamos pasando, mucho menos vemos dónde nos dirigimos. Job no tenía idea de lo que le esperaba al otro lado de la prueba. Él creía que su vida había llegado a su fin. Él pensó que no había más esperanza. Sin embargo, la historia es clara. Él tuvo el doble de riqueza, de bienes y de hijos, pero gracias a que soportó la prueba. Lo segundo es que él sabía que Dios lo pondría a prueba. Esto lo dicen muchos escritores bíblicos y es una verdad, porque Dios no quiere que te estanques o te quedes en un nivel de fe, obediencia o bendición. Él desea darte más, pero para eso te va a pasar por el fuego de la purificación. Esto significa que si quieres servirle con mayor excelencia a Dios, es necesario pasar como Moisés por el desierto, como José por la esclavitud, como Pablo por la persecución y azotes, como Jesús por la cruz. Tú decides si la prueba que estás pasando será la excusa para rendirte y no seguir adelante, o será la prueba que purificará tu corazón, tu carácter y tu conducta. Padre, gracias. En medio de las situaciones difíciles que vivimos, te damos gracias. Ayúdanos a pasar este examen aprobados. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la Biblia en Juan capítulo 2, versos 1 al 5. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Si quiero un milagro en mi vida, tengo que admitir mi necesidad de Dios. Hay que reconocer que no podemos con los problemas si Dios no está con nosotros. Antes bien, solo Dios nos puede ayudar, y si Dios nos da una encomienda, debemos creer que Dios suplirá, tal y como les dijo María a los sirvientes de la boda: hagan todo lo que Él les diga. Él hará el milagro, como cuando Dios abrió el Mar Rojo. Él hizo el milagro para salvar a su pueblo en medio de tan gran problema. Por un lado, el mar como un obstáculo, y por el otro los enemigos que vienen persiguiéndoles con un ejército. Y Dios abrió caminos donde no lo había. Él hizo el milagro para salvar a su pueblo.
Debemos recordar que si Dios nos puso en cierta situación y permitió la prueba, entonces Dios nos dará la fuerza, la energía y los recursos para enfrentar la situación. Lo que tenemos que hacer es obedecer y pedir. La Biblia dice, pide y se te dará. Padre, aquí estamos. Hay ocasiones en que nos falta el vino, en que el gozo se va. Pero si tú estás con nosotros, sabemos, oh Dios, que tú suplirás todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias por ello, en tu nombre. Amén. En la Biblia encontramos diferentes maneras de pensar. Hay personajes que tienen una mentalidad de abundancia, otros que tienen una mentalidad de pobreza, pero en su gran mayoría las personas que marcan un cambio, aquellos que han logrado muchas cosas en la vida, que nos han enseñado algo, tienen una mentalidad diferente a los demás. Y esa gran diferencia es de una decisión muy sencilla. Ellos le han creído a Dios. Uno de estos personajes es Eliseo, un campesino. Elías lo encontró arando su terreno y lo invitó a ser su discípulo. Entonces Eliseo dejó todo y siguió a Elías. Dentro de esta historia llegó el momento en que Elías estaba a punto de ser llevado al cielo. Eliseo sabía muy bien que Elías iba a partir, pero la mentalidad de Eliseo fue diferente a lo que esperábamos. Probablemente si a nosotros nos tocara ser guiados por Elías, lo que esperaríamos sería ser igual que él. Sin embargo, Eliseo quería una doble porción del Espíritu de Dios, y así se hizo. Veamos dos sencillos consejos que nos ayudarán a cambiar nuestra manera conformista de pensar. Eliseo fue mentoreado por Elías, quien le enseñó todo lo que sabía. Y el primer consejo es tener un corazón enseñable, y Jesús puede ayudarnos a cambiar nuestro corazón orgulloso por uno noble. Aprendamos de las demás personas, siempre hay algo nuevo que nos tienen que enseñar. El segundo consejo es que seamos personas que den lo doble de lo que acostumbramos dar. Esto no es sobre exigirnos, sino más bien desarrollar al máximo nuestras capacidades. Cuando Eliseo pidió una doble porción, significaba que iba a hacer lo doble que hizo Elías, que iba a trabajar más, y aún sabiendo esto, Eliseo estuvo dispuesto a esforzarse el doble. Seamos personas que marquen el cambio, en el trabajo, en la casa, en todo lugar. Pidamos de la doble porción a Dios y trabajemos para sacar el mejor provecho. Oremos. Dios, ayúdanos a siempre creer que tú puedes darnos una doble porción de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a siempre creer que podemos hacer mucho más de lo que realmente hoy hacemos. Gracias, Señor, danos la energía, danos los dones, la capacidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Jesús nos está diciendo que es una bendición reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Por lo tanto, al comienzo del Sermón del Monte aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No podemos cumplir el llamado de Dios por nosotros mismos. Bienaventurados los que se dan cuenta de que están espiritualmente quebrados, porque esta comprensión los vuelve a Dios, para que puedan cumplir el propósito por el cual fueron creados. Este concepto nos quita el orgullo de que somos capaces de alcanzar las bienaventuranzas por nuestra cuenta, y pretende producir en nosotros una auténtica pobreza de espíritu. ¿Cuál es el resultado práctico de esta bendición? Si somos pobres de espíritu, adoptamos una actitud honesta de nosotros mismos y de nuestra obra. No inflamos nuestro currículum ni nos jactamos de nuestra posición ante los demás, sino que nos comprometemos a ser honestos. Al mismo tiempo reconocemos que solo con el Espíritu de Dios obrando dentro de nosotros podremos poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Padre, te damos gracias. Nos damos cuenta, Señor, de nuestra pobreza de espíritu y te damos gracias porque tú bendices a los humildes de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 16, verso 3 dice: Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. El trabajo conjunto es la suma de esfuerzos entre Dios y los seres humanos. Cuando Pablo reconoce a Priscila y Aquila como colaboradores, él está dejando claro que los logros del ministerio no se hubieran obtenido sin la ayuda de esta pareja. En el ámbito cristiano,
La suma de hermanos a un mismo fin nos muestra el poder de la colaboración, ya que desde el Antiguo Testamento tenemos registro de esto. Por ejemplo, Nehemías lidera un pueblo que colabora en 52 días para lograr la hazaña de reconstruir el muro de Jerusalén. También se puede aplicar a la intercesión, esto es orar unos por otros, servir a otros y colaborar económicamente a las necesidades de la iglesia. El trabajo conjunto es la manera en que la iglesia se mueve, se desarrolla y crece, porque cada servidor, colaborador, maestro, pastor, líder está contribuyendo, sumando a la iglesia. Pero el trabajo conjunto no solo se aplica a la vida de la iglesia, también se puede usar en nuestra familia, cuando cada integrante aporta para la casa y sus quehaceres, o en las empresas donde cada empleado cumple su función y suma sus capacidades, incluso en la sociedad donde todos aportamos al desarrollo integral de nuestra colonia o ciudad, haciendo lo que nos corresponde y trabajando en colaboración. Padre, te doy gracias por nuestros colaboradores, por todos aquellos que se han unido a trabajar con nosotros en el crecimiento de tu reino. Gracias te damos por ello, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El miedo es algo con que lidiamos todos los días, y todos los días inevitablemente debemos luchar con él o contra él. Especialistas en la materia dicen que hay más de 600 fobias que afectan al ser humano. En general, el miedo está a la vuelta de la esquina. Es casi inevitable sentirlo, y sin embargo, aunque pensemos que es algo malo, en realidad es parte del instinto humano, nos pone alerta. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, versos 26 y 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Notemos esto: mientras los discípulos batallaban por estar calmados y a salvo en medio de la tormenta y remaban contra corriente, Jesús oraba por ellos. Los discípulos no podían ver a Jesús, pero Él sí los veía a ellos. Dios nos ha prometido estar con nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida. De hecho, Él ha prometido estar con nosotros siempre, y en ese siempre se engloba cualquier situación. Jesús está en medio de nuestros mayores temores y nos calma diciéndonos: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, tengan ánimo, yo soy el Todopoderoso. Recordemos este día que no se trata de estar lejos de la tormenta, sino cerca de Jesús. No se trata de nunca pasar por tormentas, sino que en medio de ellas contamos con la presencia de nuestro Señor, quien nos vuelve a decir: no temas, ten ánimo para salir de esta situación difícil, yo te libraré. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque estás al pendiente de nosotros y nos animas y nos dices: no tengas miedo. Y la razón es que tú estás a nuestro lado para defendernos. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5, verso 16: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Te invito a que tomes en cuenta los consejos del apóstol Santiago. El primero es: confía en tu hermano, y el segundo: sé tú una persona en quien se pueda confiar. La mayoría de las veces queremos a la pareja perfecta, la iglesia o el trabajo perfectos. La pregunta o propósito principal debería ser: ¿soy un amigo confiable? ¿Una buena pareja? ¿Un excelente trabajador o jefe? Este principio se llama reciprocidad y es muy útil para la vida cristiana. Hoy puedes perdonar al que te ha hecho daño, pero también puedes pedir perdón a aquellos que has dañado intencionalmente. Es aquí donde nos cuesta trabajo ser recíprocos, porque exigimos que nos perdonen, pero nos cuesta trabajo perdonar. Finalmente, Santiago termina diciendo que la oración ferviente del justo tiene poder. Esto es, después de ser perdonado y perdonar, Dios se agrada de escucharte, porque no tienes nada que temer, ya has confesado, y Dios está dispuesto a limpiarte de tu maldad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a confesar nuestros pecados y a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, para que tú nos escuches. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la Biblia en Mateo capítulo 25, verso 25 y dice:
Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Hoy quiero que nos concentremos en el siervo que dice estas palabras. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Dice que fue movido por el miedo. Mejor dicho, quedó paralizado. Como empresario, este personaje me es muy familiar, ya que emprender y vencer el miedo al fracaso, a la ruina y a perderlo todo es difícil de vencer. La mayoría de las personas siempre son frenadas por sus miedos, pues siempre pensamos lo peor. En lo personal soy una persona que imagina la peor situación, pero con Dios he aprendido a superarlo y cambiar mi forma de pensar. A Dios no le gusta el temor al fracaso, porque Juan dice que el temor significa que aún no amamos a Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Tal vez pienses, yo no soy empresario, pero todos somos parte de una familia. Hoy me gustaría que reflexionaras sobre tu familia, sobre no fracasar como padre, como esposo, como hijo o como trabajador. El consejo es sencillo: ama a Dios, confía en Jesús, porque Él ya venció y nos ha dado las llaves necesarias para lograr la victoria. Recuerda, el amor echa fuera el temor. Padre, te pido que tú quites todo miedo que paraliza nuestras vidas y nos des la fe para superar cualquier obstáculo, para emprender y para vencer. En el nombre de Jesús, amén. Una edición más del Centro de Alabanza y Proclamación, Iglesia del Nazareno.